Un célebre sociólogo muy cercano a Max Weber, llamado Ernst Troeltsch, habló de tres tipos de grupos o de agrupaciones religiosas. Una clasificación tipo iglesia, que correspondería en el terreno o en el campo político a los partidos políticos, en donde se supone hay una formación, se debate, hay la posibilidad de enarbolar un argumento que va y un argumento que viene. A las iglesias y a los partidos históricos, tradicionales, a las grandes formas religiosas, evidentemente las mueve una mayor argumentación racional. Y por supuesto hay una jerarquía en la organización de esos grupos. Pero hay una deriva que es la organización tipo mística, cuando aparece un iluminado que puede traer un nuevo mensaje que las iglesias recuperan. Lo mismo ocurre con los líderes carismáticos en el campo político. Puede haber efectivamente caudillos inclusive que traen una nueva perspectiva para la agrupación. Pero hay una descomposición cuando ese encauzamiento de la experiencia mística o de la experiencia del líder no se da en el partido o en la iglesia. Y es un proceso de atomización, de ceguera, de pelea cual esperpento entre las personas que empiezan a masacrarse por problemas que podrían ser discusiones bizantinas, discusiones eternas. Pero indudablemente lo que ocultan esas personas que atomizan las iglesias o los partidos después de una experiencia mística o de un liderazgo carismático, poco importa, lo que ocultan es sus ganas, su hambre de poder. Y entonces Ernst Troeltsch habla de la clasificación tipo secta y podríamos decir en el campo político y en los movimientos sociales un encerramiento tipo gueto. Tanto las sectas como los guetos, las sectas en el campo religioso y los guetos en el campo de los movimientos sociales o de los grupos políticos, son muy peligrosos porque lo que incuban es una especie de protofascismo. Fundamentalmente, tanto sectas como guetos se caracterizan por dos cosas: obligar a callar y obligar a decir. Obligar a callar es que solamente se obedece la voz de la persona que lidera el gueto o la secta, porque esa persona se cree iluminada, se cree poseedora de la verdad absoluta y por supuesto se encierra en su propia retrotopía de tal manera que no permite el diálogo con otras agrupaciones, sino que su verdad es la única verdad. Y lo justifica de mil maneras, haciendo que evidentemente sus seguidoras, las personas que siguen a esta persona sectaria o jefe de gueto, solo puedan obedecer y solo puedan repetir el mensaje de quien coordina la secta o el gueto. Obligar a callar, pero también obligar a decir, y es solamente repetir un catecismo, repetir un mensaje que representaría a esa persona como portadora de la verdad absoluta. Pues bien, en el mundo contemporáneo, tanto en el campo religioso como en el campo político o en los movimientos sociales, están surgiendo a diestra y siniestra. Y digo a diestra y siniestra muy bien, es decir, tanto a derecha como a izquierda, y especialmente en la izquierda, guetos y sectas. Personas que se creen iluminadas y portadoras de la verdad absoluta y que no permiten un diálogo con otras personas sobre temáticas fundamentales de la sociedad. El rol de las mujeres en el campo político, en el ámbito público. Ese es un tema central. El rol de las minorías, de los grupos, en nuestro caso afrodescendientes, raizales, palenqueros, indígenas, etc. No permiten el diálogo, porque se creen portadoras y gerentes de la diversidad. Solamente estas personas
que además tienen un complejo mesiánico feroz, son las mediadoras de presuntas víctimas, son las redentoras y salvadoras de otros. Pero lo peor es que se lucran a costa de eso. Cuando uno mira, por ejemplo, su currículum vitae de las personas que administran las sectas y los guetos especialmente, siempre se lucraron de la diferencia, siempre se lucraron de hablar de víctimas, siempre se lucraron victimizándose y victimizando a otras personas, y esa es su estrategia fundamental. Son además personas peligrosísimas, peligrosísimas porque todo lo tergiversan. No se les puede decir nada porque luego salen con un sartaral de narrativas descontextualizadas. Nunca señalan quién dice qué y desde dónde. Todo lo generalizan abruptamente, en el fondo porque tienen un rayón psicológico o un resentimiento social muy grande. Entonces, las personas que lideran tanto sectas como guetos hoy tienen un rayón terrible. Tampoco aceptan el deseo. No les gusta la felicidad ni la vida alegre y gozosa de los demás. Mueren de envidia, dan botes de envidia. Se revuelcan cuando otras personas de otros grupos progresan aún más. Y entonces se reclaman independientes y se refugian en su caparazón. Y generalmente usan una voz de mosquita muerta, hablando como entre los dientes y hablando de memorias hegemónicas versus memorias disidentes. Se las dan de disidentes, pero repito, son autoritarias. Esas personas son las que incuban el protofascismo. Son muy peligrosas y hay que ignorarlas. No merecen que se les mencione ni por nombre propio y apellido porque eso es lo que buscan. Son unas pobres gatas las que siguen a estas personas sectarias y coordinadoras de guetos. Vale la pena en el fondo no odiarlas, ni siquiera contestarlas, sino despreciarlas con el silencio. Es el mejor modo de defenderse del protofascismo, de las sectas y los guetos, pero sobre todo de las personas que las comandan.